Yo creo que es una opción válida frente a un equipo que tiene mucha velocidad por los costados y sus dos centrodelanteros o sus dos hombres de ataque son muy peligrosos y a lo mejor se protegería mucho mejor y así tendría profundidad el que juegue por los costados, que sería Gallardo en este caso y sería tal vez Jorge Sánchez, entendiendo que puede ser de esa manera. Exactamente. Ahora, Niño, el tema, se habla del tema de la central. No sé si va a jugar Exxon, me parece que no sería lo más adecuado porque está fuera de ritmo, no porque no lo merezca estar, sino porque está fuera de ritmo y para mí Israel te da mucho más tranquilidad y es mucho más rápido que Exxon. Pero también se habla de que en algún momento muchos criticaron a Brian y para mí hizo un muy buen partido. Sí se equivoca tal vez en la amarilla, a mí también me gustó mucho, se equivoca en el gol y todo, pero hablando de los técnicos que declaran o no declaran, aquí criticamos mucho a Efraín Juárez cuando se fue de Boca y todavía nos da una explicación por qué se va de Pumas, por qué habló de más, por qué le dijo que Cruz Azul esto, bueno, otro tema. Pero también el Vasco el otro día dijo que habían jugadores que le habían temblado las patitas. Y eso me parece que tiene que ser interno. También eso lo tenemos que decir y no lo podemos dejar pasar. Esas cosas se hablan hacia adentro. La ropa sucia se lava en casa. Entonces, tampoco digamos que acá tenemos un técnico que sí tiene esfuerzos, sí, algunas cosas, por supuesto, pero hay otras que a mí no me han gustado porque muchas veces ha culpado a los jugadores y no ha tenido autocríticas él en el tema de cómo ha manejado los compromisos, mi querido Niño. Entonces, es el tema. Se habla también que puede entrar ahí Morita por Brian y me parece que no sé si será necesario ese cambio o no todavía. Sí, mi Fabi, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta declaración del Vasco Aguirre fue como para decirles, estamos jugando en nuestro país, es nuestro mundial, estamos en casa y no nos podemos achicar. Creo que por ahí va. Fue como que por ahí aviento el sablazo y a ver si lo captan. Necesitamos que este equipo sea más aguerrido, que tome más fuerza dentro del campo, porque a México le falta bastante, ¿no? En lo futbolístico, si quieres tener esa etiqueta de semifinalista, que quieres quedar en primer lugar del grupo, pues obviamente tienes que jugar bien al fútbol, ¿no? De hecho, ayer hubo sesión de video y estuvo recalcando constantemente el Vasco, mi Fabi, que no se podía perder el próximo jueves, se tiene que sacar los 3 puntos para poder estar en el Estadio Azteca. Habló con ellos bastante tiempo sobre esta situación, que no pueden echar las campanas al vuelo, que no se pueden relajar, que no puede haber excesos de confianza, que esta selección tiene que mejorar en lo futbolístico, ¿no? Y lo que decías de Brian, a mí también me pareció que hizo un gran partido, me lo preguntaban ese día después de que terminó el duelo aquí en el Coloso de Santa Úrsula, me parece que jugó bien, sí tuvo nerviosismo, normal, pues estás en un estadio con más de 80,000 personas, normal, lo que es. Brian Gutiérrez se subió a la selección, Fabi, con solamente 6 partidos con selección. Lo probaron en 6 partidos y se subió a un mundial. Y él ha dicho, yo me divierto. Bueno, le ganó el nerviosismo normal, ¿no? Pero bueno, también en un partido, Fabi, llegó a jugar Brian con Morita. Y el equipo fue muy rápido, fue muy bueno. Entonces también esa podría ser otra idea que tiene el Vasco, que sea Brian junto con Morita o Morita con Fidalgo. Y obviamente a Lira nadie lo va a quitar, ¿no? Si está jugando con esta línea de 5, mi Fabi, en algún momento a lo mejor podría quitar alguno de ellos dos. Lira no lo va a quitar y poner ahí al Piojo Alvarado para que pueda estar volanteando y que arriba esté Quiñones con Raúl. Esa también es otra opción. Te hablaba por acá, Paul. La verdad es que yo no veo línea de 5 porque hoy hay un faltante central que es César Montes. Si es así, ¿quiénes son los que jugarían de central? Y la otra, a lo que estás comentando, es de que lo que entiendo es que jugaría con 3. ¿En serio crees que Javier va a jugar con 2 delanteros entonces? ¿5-3-2? Pues es que mira, Paul, te saludo con mucho gusto por la cuestión de cómo está Corea, ¿no? De que no puede haber, que es una Corea que juega bien al fútbol, ¿no? No es la Corea de Francia 98 o la de Rusia 2018, ¿no? Es una Corea que juega muy bien al fútbol, que físicamente está muy bien. Entonces, creo que tiene que tener precaución ahí el Vasco Aguirre, ¿no? Reyes, como decía mi Fabi, puede estar ahí, es central natural, pero también no olvidemos que está Romo, que aunque no es natural, sabe jugar bien esa posición y también podría ser una de las opciones que podría tener el Vasco Aguirre, pero para el día jueves. Entonces, pero sí, hoy Paul sí estuvo ahí en el centro de alto rendimiento entrenando muy buen tiempo en línea de 5. Sí, porque además Corea, Carlos, juega con línea 3. Entonces Javier Aguirre seguramente quiere
igual al parado. Puede ser. Esa es la situación. Ahora, serían quiénes: Israel, Edson y Johan, ¿no? Israel, yo veo Israel, Edson y Johan. Esos son los que veo, ¿no? Y bueno, por fuera, lo de Gallardo creo que lo tenemos muy claro. Lo de Jorge no sé tanto. Gallardo y Jorge. Jorge Cardenero. Todavía no, exactamente. O sea, esa es también la duda. Pues es que si quieres profundizar más, pues sí es con Jorge, ¿no? Porque recuerden que Israel Reyes es más defensivo. No, ya tiene. O dejar a Israel Reyes como lateral y poner ahí a Romo. No. Esa es otra opción que también tiene. Ya sería con Lira, ¿no? Como 5 centrales, no demasiado frente por adelante, dentro, ¿no? Sí, y adelante jugaría con Quiñones y Raúl. Con Raúl y Raúl y Quiñones no se mueven por nada de la alineación titular, ¿no? También lo que les comentaba, lo de Alvarado, que puede también estar volanteando, si se llega a jugar de esa manera, ¿no? Pero tampoco es inverosímil pensar lo que estás diciendo, Carlos, o sea, dejar a Israel como lateral, aunque no sea un carrilero que vaya a línea de fondo, y asegurar atrás con Edson y con Romo, yo sí la veo, ¿eh? Sí, yo también, o sea, esa es otra opción que tiene, aunque Romo no es una posición natural, pero la sabe. Sí, yo lo sé. Carrilero, pero Romo Reyes, no la desconoce. No, pues no tiene que ser carrilero. Bueno, pero no lo desconoce. No, es que es línea de 3. Fue siempre campeón en América. No. A ver, espérame. Pero si se maneja con Romo. Romo normalmente, no sé qué opine Fabi, pero si juega Romo muchas veces se termina metiendo y termina por botarse como un otro contención. Es como un falso central, de repente sale, de repente se bota. Es un sistema completamente diferente, cosa que a lo mejor los otros no lo tienen. Podría ser por ahí, pero... Yo sí te la compro, Charlie. ¿Quién sabe? No, pero aparte Romo te da la posibilidad de un pase largo, pero también lo tiene Israel. El pase largo si en algún momento quiere... Sí, también Israel es muy bueno para los servicios de la... Sí. Veremos. Lo más importante que no pero Edson no está todavía... No va a ser Sudáfrica, niño. Ni Fabi, Edson Corea es un equipo sí, no, totalmente de acuerdo. Veloz, que tiene que jugar. No está el tema de la altura, hay menos gente, el rival ya conoce la cancha. Por supuesto, se sintió cómodo ahí. Ya está más aclimatado. Sí, vamos a ver cómo se comporta México. Sí. El que ponga tiene que tratar de rendir al máximo para conseguir 3 puntos, porque si no gana, si llega a ganar Corea, aunque gane el siguiente partido, ya no es primero del grupo. No, ya no hay manera de que México pueda ser primer lugar y se tendría, si todo sale bien, tendría que irse a Los Ángeles, ¿no? Digo, en Los Ángeles hay muchísimo paisano y el sofá se va a llenar de puro mexicano, pero no es lo mismo que estés en la altura de la Ciudad de México, la contaminación y todo, y saques ventaja a que estés en Los Ángeles, ¿no? Y Edson, pues todavía físicamente, Fabi, de lo que me preguntabas, todavía le falta, todavía no está al 100% y esa también es una de las dudas que tiene por ahí el Vasco Aguirre. Entonces, a lo mejor... Bueno, pero déjame decirte algo, porque los escuchaba a ustedes en otro programa que decían que la primera opción, si no está Raúl, sería la Hormiga. Para mí no. Para mí, si no está Raúl, la primera opción sería Quiñones, de 9, como juega o jugó la mayor parte del torneo en la Saudi. Bien de delantero. Yo sé que lo mejor que él mostró en México fue en Atlas cuando jugaba atrás de Furch. Correcto. Especialmente. Después en América ya jugaba un poquito más hacia los costados porque jugaba Henry de titular y lo hacía muy bien. Pero los dos hicieron un partidazo, los dos en su juego. Ahora viene Corea, que me sorprende Corea lo bien que trabaja el juego aéreo, que normalmente vos veías a los asiáticos que eran muy rápidos, muy explosivos, pero pequeños de altura. Ahora viste a Japón, que le termina haciendo un gol a Van Dijk y a los grandotes holandeses. Corea tiene buenos cabeceadores también y por eso Raúl es un... jugador de los mejores cabeceadores que hay en el mundo como centrodelantero, yo me atrevería a decir, porque juega en la Premier y en la Premier no juega cualquiera. ¿Ya no? Así que yo creo ya no que es jugador realmente... de Premier, zurdo. Bueno, es jugador de Champions, segunda división, segunda división. Es jugador del Wolverhampton. Tampoco lo vengas a basurear. No lo vengas a basurear ahora. Volvió al equipo de Samuel. Está basureando a Raúl Jiménez. No lo estoy basureando. Sí lo estás basureando. No lo estoy basureando. No, es de segunda división. Ya no va a jugar en la... Ya no va a jugar en la Premier. No seas amargo. No seas amargo. Pero en la Champions, ni un partido ha jugado y tiene 10 años en la Premier.
Claro, ella no es jugador de Premier, no. Ya no es jugador de Premier. Lo está basureando. O estoy equivocado. No es jugador del Wolverhampton. Tiene razón en el comentario porque ya no es jugador de Premier, pero lo dijiste con un tono despectivo. Pues es ahí de la Champions. Ahí de la liga esa. Segunda división. Como si fuera fácil jugar en segunda división, ¿no? Y la Championship es mucho más complicada que muchísimas ligas. Espera, déjame acabar, caramba. Esta liga, la segunda división de Inglaterra, es mucho más complicada que muchísimas ligas del planeta. Va a seguir jugando a un muy buen nivel. La arreglaste, ¿no? Espérame. Pero ya no va a ser un jugador de élite. ¿Y cómo sabes que ya se no lo van a quedar? En la Premier League. Pero ¿cómo sabes que se lo van a quedar? ¿Y no lo van a prestar o lo quiere otro equipo de la Liga Premier? ¿Tú por qué crees que recala ahí? Porque es el equipo de sus amores en Inglaterra, ¿no? Recala ahí porque le tiene mucho cariño a ese equipo. La gente lo ama. Y yo no sé si le alcance todavía para ser jugador de Premier League. Igual Raúl Alonso asciende Jiménez, con ellos, ¿no? que tuvo una gran carrera, pero es un jugador ya veterano. Ahora, yo te hago una pregunta, Jorge. La verdad, cuando Gianluigi Buffon jugó en la Serie B de Italia, ya no era. Claro que lo era. Ya no era. Y Totó ya no era. Schilacci en el 90 hizo un gran torneo viniendo de la Serie B del calcio. Sí, lo sé. Pero acá estamos hablando Raúl es de primera división. zurdo, Que venga al Wolverhampton porque es el equipo de sus amores o quizá donde rindió mejor. Podemos discutirlo, sin duda. Mira, pero ¿te acordás del moñato? Yo te hubiera dicho que hubiera sido una mejor opción que regresar a jugar a la América. Puede ser. ¿Qué es más importante, jugar en la América o jugar en la segunda división? Te voy a poner un ejemplo. Segunda división de Inglaterra. Te voy a poner un ejemplo nada más. Pero ahora estás basureando a toda la gente. No estoy basureando a nadie. Sí, estás basureando. No empieces. A Raúl lo basureaste. A Raúl lo basureaste. Ahora te voy a dar un ejemplo. ¿Vos te acordás cuando descendió Tigres con Siboldi en el arco? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Estás de acuerdo o no? Y se quedaron era todas. mal arquero. Era mal arquero Siboldi. Año 97, por ahí 98. Bueno, Andrés Guardado descendió y se quedó con el club en España. Siboldi ascendió otra vez con el Deportivo La Coruña. ¿Sí me entendió o no? ¿No? Sí, ¿Estás de acuerdo? No es que está de más la etiqueta, ¿no? Matador, está de más la etiqueta, caray. O sea, ¿qué le podemos cuestionar a Raúl con la carrera que ha tenido? ¿Qué etiqueta? O sea, jugador de segunda. Ya no eres de Premier. Ya no eres de Premier, eres de segunda. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Tirar para abajo. Eso es un hecho. O sea, revisa en Wikipedia o donde quieras, yo. Premier League. Por el amor de Dios, para que sea rápido. Para que no se tarde tanto tiempo. A ver, existe la Premier League, que es la primera división de Inglaterra, y existe la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Ahí va a jugar Raúl Jiménez. No sé por qué nos desviamos. Por tu culpa. Pero no debemos de de determinar quién es Raúl Jiménez porque vaya a jugar o no en la ¿está en el ocaso de su carrera o está él está matando por la edad también? Estoy preguntando. Pero es un top. O sea, él puede jugar donde quiera, pero no deja de ser un jugador de alto nivel. ¿Es jugador top hoy? ¿Me la aseguran? ¿Te la cambio? No. ¿Qué es más importante hoy? Y respóndeme, por favor, ¿qué es más importante hoy? ¿Jugar la Championship o jugar en la Liga de Arabia donde está actualmente Quiñones? Qué difícil pregunta. ¡No! En la liga. No, es que no hay ni punto de comparación. En la liga donde está Quiñones juegan figurones que no juegan en la Championship. Pero allá juegan la mayoría en silla de ruedas. Jugó Benzema. Sí, pero Cristiano Ronaldo, ¿te parece que está en silla de ruedas? La mayoría en silla de ruedas. Cristiano Ronaldo es un toro a sus casi 40 años. La mayoría, no dije Cristiano Ronaldo. Ya se cae solo, Murrieta se cae solo. No, tampoco, espérate. ¡Viva Botín! Están matando a Cristiano también. Oye, hay que matar a todos los jugadores. Lo que te dijeron de la Saudi comparto también, pero ahora yo te hago otra pregunta. ¿Qué equipo más importante, el Milán o el Wolverhampton? El Milán. Y bueno, ¿y quién juega de titular, Raúl o Santi? Raúl. En un equipo de mucho menor calado. No importa en el equipo que esté jugando momentáneamente. Es mejor Raúl. No importa, no hay que menospreciar porque vaya al Wolverhampton. Estoy de acuerdo, pero me parece que ya empieza a transitar por ese sendero que lleva al ocaso de una carrera. Pero tú no viste, parece también. Pero no viste cómo terminó. Juegue 10 años más. ¿Vos querés que juegue 10 años más? Matador, ¿no viste cómo terminó la temporada, Raúl? Bien. O sea, la terminó excelentemente. Bien, claro. A ver, ¿por qué regresa a Wolverhampton? ¿Y por qué no se mantiene en un equipo? Porque no lo buscaron. El técnico seguramente dijo, ¿sabes qué? Quiero otro 9. Mira, 10 goles y 3 asistencias en un torneo para un jugador en un equipo que no lució.
me parece muy respetable. Claro. Y al final de la temporada lo único que hizo fue ganarse la titularidad y el respeto de la gente que está actualmente en esa institución. Correcto. Claro. Lo que ha realizado en el Fulham es extraordinario. Claro que hay un ciclo en la carrera de cualquier futbolista, pero no podemos pelucear a Raúl, quien hoy es el centro delantero titular del tricolor. Es que no lo peluceé, nada más. No, sí lo peluceé. Allá la Champions, esa que está en la esquina, Dije que calle ya del no pueblo. va a ser futbolista Sí lo va a de Liga subir. Premier, va a jugar en la segunda división de Inglaterra, pomposamente llamada va a Championship. Ya está. ¿Ves? Pomposamente. Es como si acá le Sí ponen- lo basuriaste como si acá le de dijéramos arranque. segunda división a la Y Liga no de te extinción. eches No se te atrás. ocurra, compadre. No, por eso. Es que le pero pusieron no podemos expansión para que no se oiga tan feo. Pero es no, la segunda pero no división. podemos comparar las Aguanta el ligas, tiro. Matador. O sea, la liga de la Championship tiene un muy buen nivel. A ver, tú que tienes buena memoria, dime un jugador que esté brillando no la tengo. en la segunda división No la de Inglaterra. tengo como tú, no la tengo como tú. No, pero que estamos hablando simplemente de un no sé, jugador no me acuerdo. que Tú. decide jugar donde él quiera, si es la Championship o Premier o Liga MX, pero tiene un nivel alto. Ese es el tema al que digo. Tiene un nivel muy bueno, alto y tiene alto rendimiento. Ese es Raúl Jiménez. Y para mí, hoy día es el estandarte de la selección mexicana como delantero. Hoy creo, Murrieta, que no fue. ¿No carburó? tú ¿Hoy no carburó? No es tu día. ¿Hoy no creo que no enciendo bien o qué? Oye, ¿Arranqué en esta segunda no o es qué, tu profe? noche. Arranqué en segunda. Arrancado. ¿Sabes qué? Mi querido Zurdo, viendo el partido, Nos cuando mató el México realiza programa, los Murrieta, cambios, ¿no? Nos mató el Al programa. contrario. distrajo totalmente la atención con esa cortina de humo para evitar de hablar del desastre que fueron los cambios tricolor. A ver, Zurdo, ninguno de los que ingresó contra Sudáfrica, ni uno, hizo diferencia. ¿Crees que contra Corea las cosas puedan cambiar desde la banca? Porque los jugadores tienen capacidad probada. Bueno, yo te soy honesto. Si yo tuviera que elegir yo el equipo de México titular, para mí Chávez y Mora son titulares. No arrancaron de titulares, entraron en el segundo tiempo y coincido contigo que no fueron un cambio importante en el rendimiento del equipo, mejorar el juego ofensivo, que quizá era lo que buscaba el Vasco con esos cambios. Pero para mí son dos futbolistas que tranquilamente pueden ser titulares. Entonces, Chávez me encanta en la mitad de la cancha, no creo que haya otro que tenga esa pelota quieta, Está ese pegado. pase entre líneas de zurda. Y lo de Mora es espectacular, con la edad que tiene, que esté jugando un mundial y con ese desparpajo y esa irresponsabilidad bien hablada en el tema fútbol, de jugar como que está jugando en Tijuana o en el Campito. A mí me encanta ese jugador. Zurdo. Por mí sería titular. Zurdo, me gustaría hacerte una pregunta, la verdad. Entonces, ¿saldría Gutiérrez y saldría Fidalgo, para que entraran? Correcto. Ah, sí, ok. sí. Para mí sí, Gutiérrez y Fidalgo. Creo que tiene sentido porque Sí. y tanto Fidalgo como Brian tuvieron un partido discreto. Más Fidalgo porque tiene más rodaje, más experiencia, más bagaje, no tanto con la selección, ¿no? A Brian lo vi, como decía Paco el otro día, tocayo, ansioso, nervioso, como No que que le, haya jugado le mal, pesó el debut ante ese escenario pletórico. Yo creo que le quería pesó hacer el de debut. más, No Matador. jugó mal, Yo creo no que a jugó Brian mal, no creo que le pero- haya pesado el escenario y todo. Yo, Yo creo que más sí, Paco. él quería hacer de más Estoy de porque acuerdo. se quería comer Yo también, el estoy de acuerdo. estadio. Estoy de acuerdo. Chutaba de Hay lugares una, donde... que, Y otra hay cosa... una que tuvo para disparar y saca un disparo muy Pero, chorreado. pero disparo. Lo que pasa es que cuando te pesa, te escondes. Ni apareces. Y el No se chico no. escondió. Siempre Él no se estuvo. escondió. Siempre, Bueno, yo lo veía pero entonces sí es ansioso. nervioso No, ansioso. Ansioso. ¿No es lo mismo? Como que... ¿No son sinónimos? No, porque ansioso, él quiere hacer cosas de más Ok. que no le van a corresponder o, Sí. o pateaba de un lugar O donde una no combinación podía de las dos, nervioso y ansioso. No, Puede ser, yo pero más allá de eso No que hay, está... no hay caso con el matador. No, hoy, hoy está complicado. Hoy está muy complicado. Hoy no. Oye, no, pero te digo, Sí, la verdad que sí. la ansiedad te hace tomar malas decisiones. Claro. Esa es la Pero verdad. nunca se escondió, ¿eh? Pero yo vi que el tipo siempre Quería la fue pelota. participativo Sí. y fue a buscar la ¿Y pelota Fidalgo, y tiró Fidalgo sí paredes. se escondió? No sé si se escondió, Fue muy porque la discreta verdad su digo actuación, yo, ¿eh? No, yo pero la muy verdad discreto. digo, Pero el pelotas atrevimiento nunca perdí una pelota. Intrascendente. Sí, pero no la, importa. la pelota que No le da el trascendió. portero, la pelota que le da el portero, me parece que él podía haber hecho más para la calidad que tiene. Y entonces ahí es donde puedes medir si quería o no quería. Yo creo que ahí, eso es lo que yo le digo, híjole, yo creo que ahí Fidalgo esperaba más de esa jugada, ¿no? Y no se atrevió a hacer. El otro se atrevía a hacer cosas mucho más de lo que le correspondía, ¿no? Entonces por eso es esta distinción que te digo. Sí, John, lo que sí me quedó claro es que Dígame. Edson físicamente no anda. Cuando entró de cambio, estaba soltando el bofe. Comprendo perfectamente bien del proceso largo de recuperación que ha tenido y que le falta el famoso ritmo futbolístico.
pero físicamente no lo veo. Además de la elevación de la Ciudad de México, ¿no? Que también le pudo haber pasado factura. Mira, yo los escucho atentamente y no hay tanto en México, en el medio campo, como para tener opciones. La verdad que si tú ves la banca aquí en Obed no va a ser, Romo tampoco. Orbelín menos, no hay muchas opciones, aparte de lo que decía Álvaro de Gil Mora, que ahí me gustaría verlo. ¿Chávez? Yo dejaría a Brian porque yo estoy de acuerdo con Paco de que fue más de ansioso de querer hacer más, de jugar mal. Yo no siento que haya jugado mal, pero creo que le va a servir de experiencia, se va a calmar. Yo dejaría a Brian Gutiérrez, pero sí metería a Gil Mora. Es que yo la verdad, mira, Chávez, a mí me encanta también Luis Chávez, pero no sé qué tanto jugó en Rusia después de la lesión, qué tanto fútbol trae, al igual que Edson Álvarez. Me parece que México tiene un problema en medio campo de falta de alguien, de un jugador diferente, de alguien que te marque una diferencia. Siempre he querido por eso Mora, pero no sé, si de veras estamos esperando que Mora nos cambie a México y que él sea a los 17 años el jugador que tenga que echarse este equipo al hombro. No lo sé si puede ser, si porque mira que muchos muchos fenómenos del fútbol jugaron un mundial con 17 años y fueron figura, Ojo, sí, pero a ver, hay que mira, a ver, déjame terminar porque el público empezó en el Azteca a decir Mora, y ellos saben que yo estoy en contra del populismo, hay que meter a Mora. No esperen que Mora sea Messi, porque no es. Y ahí creo que hay que ser un poco mesurado, por eso digo. Es un gran jugador y yo lo quiero ver, pero yo quiero solo complementar algo. Pero si no lo ponen, ¿cómo vamos a saber? Claro. Pero yo solo quiero complementar algo en ese. Para mí, la autosuficiencia que tiene México en la mitad de la cancha es muy buena. Y te voy a decir una cosa más. Para mí, Chávez, hay muy pocos jugadores con las condiciones de Chávez. Tiene un volante central muy bueno, ¿no? Un volante central muy bueno, un 5 muy bueno que es Eric Lira. Lira, de lo mejor. Yo creo que el mejor junto con Quiñones en el partido contra Sudáfrica, ¿no? Le da un muy buen soporte al medio campo del equipo pero Lira mexicano. No va a salir, Matador. No, pero tú estás hablando de los que pueden crear. En ese sentido creo que Mora lo puede hacer. Pero Lira no es creador. Por eso. Que ponerse el equipo al hombro. Lira no es creador. Digo que no hay otro con las condiciones de Mora para ese tipo de juego. De encarar, de ir a buscar el 1 contra 1, de ese pase filtrado. No hay que pedirle a un muchacho de 17 años que se ponga el equipo en el hombro, pero sí hay que pedirle lo bueno que él tiene, que marca diferencia en Tijuana cada fin de semana haciendo algo diferente. Y hacer un carrusel alrededor de él. Pero Zurdo, a este jugador de Mora, si lo pones, sus condiciones son precisamente esas, porque ya tiene esas características. Sí, adentro, él le da la pelota y te innata, si ya te va a poner te va a chutar. Hay que probarlo. No pedirle todo. Claro, pero tienes que hacer un carrusel alrededor de él para que él se sienta con confianza. Que tú le tires la pelota y el tipo gire y empiece a generar fútbol, porque lo sabe hacer. Ahora, cuando pierde una pelota, entonces ahí tiene que aparecer, ¿no? Por ejemplo, Lira, la gente que está para recuperar la pelota y tiene que estar cerca, el mismo Fidalgo. Si no, pues Chávez o el que juegue, ¿no? Pues me parece a mí. Bueno, al volver hablamos de la selección. Un equipo importante de Francia está interesado en uno de los jugadores más importantes de Chivas y la cifra que la directiva rojiblanca pide por él puede convertir esta operación en la venta más rentable de los últimos años para el Guadalajara, con una ganancia que casi duplica la inversión que se hizo hace apenas unos meses. Los scouts europeos están siguiendo de cerca el Mundial 2026, buscando a otro jugador clave del rebaño, y la directiva ya sabe cuánto va a pedir si llega una oferta formal, pero también sabe que retenerlo puede ser más complicado de lo que quiere admitir en público. Un mediocampista histórico de Chivas que siempre fue chiverío dejó el club definitivamente esta semana con destino confirmado en un rival directo. Y la razón que dio el periodista que reveló los detalles dice todo sobre la relación que ese jugador tenía con la nueva era del rebaño. Y una leyenda del Guadalajara confirmó públicamente esta semana lo que muchos aficionados del Tri ya sospechaban sobre uno de los chiverías en el debut mundialista, y esa declaración puede tener consecuencias directas en el 11 para el partido del jueves en el Akron. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Comenzamos. 3 datos rápidos antes de entrar en los temas de fondo. La selección mexicana cambió de cancha de entrenamiento esta semana para preparar el partido de Corea del Sur
utilizando un césped idéntico al del Estadio Akron que Javier Aguirre pidió instalar hace un año exactamente pensando en este momento. Chivas publicó en redes una foto de Raúl Rangel con el mensaje El Guardián de México, dejando claro el respaldo total del club al portero a pesar de las críticas que algunos periodistas le hicieron tras el debut ante Sudáfrica. Y el anuncio oficial de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda como jugadores de Chivas llegará esta semana después de que ambos reportaran en Verde Valle para los exámenes médicos y físicos de la pretemporada. El chiverío, que lleva días esperando la confirmación oficial, va a tenerla en las próximas horas. Luis Rey terminó su ciclo con Puebla y regresó a Chivas. El mediocampista publicó en Instagram un mensaje breve de despedida a la afición camotero. Gracias por todo, franja, después de que el club poblano decidiera no ejercer la opción de compra que tenía sobre su carta. Eso significa que el jugador reportó en Verde Valle el 15 de junio para los exámenes médicos y físicos de rigor antes de que arranque la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito. La temporada que Luis Rey pasó en Puebla tiene valor real para el análisis de su futuro en Chivas. Acumuló 26 partidos y 1,650 minutos jugando con regularidad en una posición diferente a la que se formó originalmente, lo que amplió su repertorio táctico de una manera que Milito ahora puede evaluar desde una perspectiva completamente distinta a la que tenía cuando el jugador salió cedido. En Puebla demostró que puede operar como mediocampista de contención, como defensor central y como lateral derecho, con criterio técnico sostenido durante un torneo completo de primera división. El escenario que se abre para Luis Rey en esta pretemporada tiene una claridad que no existía antes del préstamo. Si convence a Milito durante los trabajos en Isla Navidad, puede quedarse como opción de rotación en una plantilla que necesita profundidad en varias posiciones. Si no convence la directiva, va a tener que buscar una solución alternativa para su carrera, ya sea otro préstamo o una venta que deje recursos para otras operaciones del mercado. Lo que resulta más esperanzador de esta situación cuando se analiza con calma es que el tiempo en Puebla le dio exactamente lo que un jugador joven necesita para volver a pelear un lugar: continuidad real, minutos en partidos que importan y la madurez táctica que ningún entrenamiento puede replicar de manera artificial. Milito lo va a evaluar con esos ojos, no con los que lo veía antes de que saliera. La gestión de Javier Mier y Alejandro Manso tiene un número que esta semana quedó expuesto de manera completa: 35.2 millones de euros, invertidos en 9 fichajes desde que asumieron la dirección deportiva de Chivas, y la mayoría de esos fichajes respondieron. El primer mercado dejó a Richard Ledesma libre desde el PSV, a Efraín Álvarez por 6.85 millones desde Xolos, a Brian González por 5.98 desde Pachuca y a Diego Campillo por 3 millones más jugadores desde FC Juárez. Los 4 se convirtieron en piezas habituales del plantel de Milito. El segundo mercado trajo a Ángel Sepúlveda por 4.25 millones desde Cruz Azul, a Brian Gutiérrez por 4.5 desde Chicago Fire y a Jonathan Pérez por 2.52 desde Nashville. De los 3, Sepúlveda y Brian respondieron con impacto inmediato, mientras Pérez sigue buscando su lugar en una plantilla con mucha competencia en su zona. Ahora el tercer mercado agrega a Kevin Castañeda por 3 millones más, la carta de Yael Padilla y a Jordan Carrillo por 5.5 millones desde Santos. Ambos llegan para reforzar una posición donde la directiva claramente anticipa que puede necesitar profundidad adicional, ya sea por una salida que todavía no se confirmó oficialmente o porque Milito necesita más alternativas de calidad en el mediocampo ofensivo para el Apertura. La tasa de acierto de esta gestión cuando se ve el historial completo es notablemente alta para el estándar del fútbol mexicano. 7 de 9 fichajes completados se convirtieron en titulares habituales o en piezas importantes del plantel. Eso no es suerte, es metodología de scouting, criterio de selección y la capacidad de identificar el momento correcto de la carrera de un jugador para comprarlo antes de que su precio explote. Pensando bien en todo este panorama, la conclusión más honesta es que Mier y Manso construyeron algo que el chiverío no tenía en los últimos ciclos: una dirección deportiva que compra bien, que no vende barato y que anticipa los movimientos del mercado con más frecuencia de la que falla. Fernando Ceballos encendió el debate esta semana con una declaración que el entorno chiverío no puede ignorar porque tiene sustento estadístico real y no solo provocación televisiva. El analista de Fox Sports fue preguntado directamente por el Chaco Jiménez en el programa Cuadro Titular sobre quién debería haber ido al Mundial en lugar de Edson Álvarez, y Ceballos respondió sin dudar con 2 nombres. Uno de ellos fue Diego Campillo. El argumento que usó fue preciso y no basado en preferencias personales. Hoy Edson Álvarez está en selección por jerarquía y nada más. Un tipo que jugó 5 minutos en los últimos 4 meses. Para el chiverío, la mención de Diego Campillo no es casual ni sorprendente.
El defensor terminó el Clausura 2026 con 34 partidos, 1 gol, 2 asistencias y 2.613 minutos disputados. La Liga MX lo incluyó en el 11 ideal del torneo. Sus números como jugador polifuncional, que puede operar de central, líbero, lateral derecho y mediocampista de contención con llegada al ataque, lo convierten en exactamente el tipo de jugador versátil que un seleccionador necesita cuando busca cubrir múltiples posiciones con una sola convocatoria. El debate que generó esa declaración en el entorno del Tri tiene una dimensión que trasciende la polémica televisiva. Con César Montes expulsado ante Sudáfrica y fuera del juego del jueves ante Corea del Sur, Javier Aguirre tiene que tomar una decisión sobre la defensa central para el segundo partido del Mundial. La propuesta de Ceballos de que Campillo hubiera merecido ese lugar no cambia lo que va a pasar el jueves, pero sí eleva la conversación sobre el defensor rojiblanco de cara al proceso que Rafa Márquez va a iniciar una vez que termine este Mundial. Lo que resulta más revelador de todo este episodio es que la conversación sobre Diego Campillo en la selección mexicana ya no la inician solo los aficionados del chiverío, la inicia un analista con credibilidad mediática real usando argumentos estadísticos verificables, eso es diferente. Y cuando ese tipo de conversación empieza desde afuera del entorno del club es porque los méritos del jugador superaron los límites de lo que la afición chivahermana puede defender en soledad. Brian Gutiérrez tuvo el debut mundialista que el chiverío esperaba y no fue el que muchos imaginaban cuando pensaban en cómo iba a lucir en el Azteca con la camiseta del Tri. Benjamín Galindo, leyenda del Guadalajara, fue el que lo dijo con la honestidad que solo puede venir de alguien que genuinamente quiere al jugador. Me da la sensación desde mi análisis, a diferencia de lo que ha hecho en Chivas, pesa mucho jugar en el Estadio Azteca, más en un inicio de un mundial. Más que nada ya te lo hacen saber desde antes y te mentalizan. Esa frase tiene un fondo psicológico que no puede descartarse como excusa. El Azteca no es un estadio normal para ningún jugador mexicano. Es el coloso donde la historia del fútbol nacional se construyó durante décadas y donde el peso de ese escenario se siente en la cancha de maneras que los entrenamientos no pueden preparar completamente. Para ser justos con el análisis del debut hay que separar dos cosas. El resultado del equipo fue positivo. México ganó 2-0 ante Sudáfrica con goles de Quiñones y Jiménez. Pero el rendimiento individual de Brian Gutiérrez no alcanzó el nivel que se esperaba de alguien que llegó al Mundial como uno de los jugadores más prometedores de la convocatoria. No generó el mismo peligro que produce semana a semana con Chivas. No llegó con la misma frecuencia al área rival. No conectó de la manera fluida que se había visto en los amistosos de preparación, donde tuvo actuaciones más destacadas. Chivas respondió a las críticas con respaldo institucional claro. El club publicó en redes el apoyo a Raúl Rangel, que también fue cuestionado después del debut, dejando claro que desde Verde Valle la lectura del partido es diferente a la del ruido mediático. Y dentro de ese respaldo hay un mensaje implícito también para Brian. El club confía en sus jugadores, aunque el mundo exterior los cuestione después de un partido difícil. Lo que más importa ahora en términos deportivos es lo que ocurre el jueves ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El Akron es la casa de Brian. Es el estadio donde cada domingo genera la diferencia con Chivas. Si Aguirre le mantiene la confianza y el jugador responde en ese entorno familiar, el debut pesado del Azteca puede quedar completamente enterrado bajo la narrativa de la recuperación. El fútbol funciona así con frecuencia y Brian Gutiérrez tiene los argumentos deportivos para que eso pase. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Víctor Guzmán se va al Toluca y su salida de Chivas cierra definitivamente un capítulo que desde hace tiempo no tenía otra resolución posible. César Luis Merlo fue el que reveló los detalles con la precisión que este tipo de operaciones requiere para separar la confirmación del rumor. Sus palabras sobre por qué Chivas decidió no renovar el contrato del mediocampista fueron directas y sin interpretación extra necesaria. Chivas decidió no renovar su contrato porque no tenía sentido renovarle, porque seguramente lo iba a terminar dando a préstamo y era renovarle a un jugador de un salario caro. Esa frase resume de manera perfecta la ecuación que la directiva rojiblanca resolvió con una lógica que resulta difícil de cuestionar. Para entender por qué la salida de Guzmán dice algo importante sobre la filosofía de mercado de Mier y Manso, hay que ver el contexto completo. El mediocampista, que siempre fue chiverío desde su formación, nunca encontró el espacio que su calidad prometía dentro del sistema de Gabriel Milito. Las razones de ese desencuentro tienen múltiples capas, desde la exigencia táctica del técnico argentino hasta las circunstancias personales que rodearon la carrera de Guzmán en los últimos años. Pero el resultado concreto fue que un jugador con un salario de primer nivel no produjo el rendimiento que ese salario justificaba.
y renovarle en esas condiciones hubiera perpetuado el problema sin resolverlo. Antonio Mohamed del Toluca vio en Guzmán la solución específica que necesitaba para cubrir la baja por lesión de Marcel Ruiz. Con esa urgencia concreta sobre la mesa, la negociación se resolvió con la velocidad que el mercado exige, cuando el comprador tiene claridad sobre lo que quiere y el vendedor, en este caso el jugador libre, tiene urgencia de encontrar un proyecto donde sea protagonista real. Para Guzmán, el Toluca puede ser exactamente el contexto que su carrera necesita para recuperar el nivel que mostró en sus mejores momentos con Pachuca, ¿no? Lo que resulta más significativo de esta salida, cuando se piensa sin nostalgia, es que Chivas demostró tener la disciplina de no renovar a un jugador caro que no iba a rendir solo por el peso sentimental de su historia con el club. Esa clase de decisión es más difícil de tomar de lo que parece desde afuera. Y ejecutarla sin ruido ni drama dice algo sobre la madurez institucional que la gestión Mier Manso está construyendo en Verde Valle. Roberto Alvarado podría estar viviendo su último mes como jugador de Chivas. Los scouts europeos que están siguiendo el Mundial 2026 tienen al Piojo en su lista y la Copa del Mundo está siendo la vitrina perfecta para que ese interés se convierta en conversaciones formales con el entorno del jugador. El debut de Alvarado ante Sudáfrica fue exactamente el tipo de actuación que los visores europeos buscan cuando evalúan a un extremo de banda para el mercado de verano. Benjamín Galindo lo describió con precisión. Realmente fue el que le puso el pase a Raúl, y en términos generales, él aparece cuando debe de aparecer. En los momentos claves y sobre todo en su posición, echando la mano como carrilero. Esa descripción de un jugador que aparece cuando el partido más lo necesita es el tipo de caracterización que tiene valor en el mercado europeo, porque lo que los scouts buscan no es la estadística bruta, sino la capacidad de impacto en los momentos decisivos. Chivas tiene una postura muy clara sobre lo que va a costar llevarse al Piojo de Verde Valle. El rebaño no va a facilitar la salida y cualquier club interesado tendrá que presentar una oferta que se acerque o supere los 7.5 millones de euros que Transfermarkt le asigna como valor de mercado actual. Para un extremo de 27 años, con historial mundialista y actuaciones que ya están siendo destacadas por visores europeos, en tiempo real esa valoración puede quedarse corta si los próximos partidos del Tri confirman lo que el debut ante Sudáfrica mostró. La directiva rojiblanca tiene aquí un dilema que el mercado va a forzar a resolver antes de que el torneo termine. Retener a Alvarado en una apertura donde ya tiene a Roberto como lateral importante puede ser la decisión deportiva correcta a corto plazo, pero si Europa llega con una oferta seria, la plusvalía que esa venta puede generar puede financiar 2 o 3 refuerzos del perfil que Milito necesita para pelear el título. Ese tipo de operación de comprar bajo y vender cuando el valor está en su punto más alto es exactamente lo que la dirección deportiva de Mier y Manso ha estado construyendo con paciencia. Si ese modelo funciona con Alvarado, el rebaño puede convertir un exitoso mundial en el capital necesario para el siguiente ciclo. Un equipo importante de Francia está interesado en Brian Gutiérrez y la cifra que Chivas pide por él puede convertir esta operación en el negocio más rentable que la directiva rojiblanca ha tenido la oportunidad de cerrar en años. El mediocampista de 22 años que llegó al Guadalajara procedente del Chicago Fire por 4.2 millones de dólares, hace apenas unos meses está siendo evaluado por un club europeo de peso después de su aparición en el Mundial 2026 con la selección mexicana. El número que la directiva de Mier y Manso tiene en mente para no negociar por debajo de él es de 10 millones de dólares. Si esa cifra se concreta, la ganancia neta para Chivas sería de aproximadamente 6 millones de dólares por un jugador que ni siquiera ha cumplido un año en la institución. Para entender la magnitud de ese potencial negocio, hay que verlo en el contexto del mercado de salidas que un club mexicano puede aspirar a tener. Vender a un jugador por 10 millones de dólares en el verano europeo es una operación que la mayoría de los clubes de la Liga MX ni siquiera puede imaginar como posibilidad real. Chivas la tiene sobre la mesa porque la combinación de dos factores ocurrió al mismo tiempo. La directiva compró a Brian en el momento correcto de su carrera, antes de que explotara definitivamente, y el Mundial llegó en el mejor momento posible para que esa explosión ocurriera ante los ojos de los scouts de todo el mundo. Transfermarkt tasó a Brian Gutiérrez en 8 millones de euros en su última actualización de mayo. Si el jugador tiene un buen partido contra Corea del Sur el jueves en el Estadio Guadalajara, esa cifra puede subir todavía más antes de que cualquier oferta formal llegue. Y si México avanza en el torneo y Brian suma minutos relevantes, el escenario de que un club europeo haga una propuesta formal antes de que termine julio es perfectamente plausible, lo que explica los movimientos recientes de la directiva rojiblanca con mayor claridad cuando se pone este dato sobre la mesa es la llegada simultánea de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo en este mercado
Ambos son jugadores creativos que pueden operar entre líneas y aportar desequilibrio en el ataque, el mismo perfil que Brian Gutiérrez ocupa dentro del sistema de Milito. Esa coincidencia no parece casual. Parece la preparación anticipada de una directiva que sabe que puede estar ante una de esas operaciones que toda dirección deportiva sueña con concretar, pero que pocas veces tienen la oportunidad de ejecutar: comprar barato, potenciar al jugador en el contexto correcto y venderlo por una cifra que multiplicó la inversión original en cuestión de meses. Lo que resulta más claro de ver cuando se analiza toda esta información junta es que Chivas no está reaccionando al interés europeo, lo estaba anticipando. Castañeda y Carrillo no llegaron para reforzar una posición que ya funcionaba. Llegaron para cubrir una posición donde la directiva sabe que puede producirse un vacío antes de que la apertura termine. ¿Creen que Chivas debería vender a Brian Gutiérrez si llega una oferta de $10 millones o prefieren mantenerlo para pelear la estrella 13? Y si lo venden, ¿quién creen que puede ocupar mejor ese lugar en el mediocampo de Milito, Castañeda o Carrillo? Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar exactamente qué club de Francia es el que está interesado en Brian Gutiérrez y por qué ese destino específico encaja perfectamente con el momento de carrera que atraviesa el jugador. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.